no te vas a adaptar a tal grado que vayas a entender otra cultura sin tratar también de transmitir lo que es tu cultura y estar tú Claro. seguro de tu cultura, ¿no? Ese es el arte, ¿no? De mantener ese balance. Porque sí, en algún momento yo me di cuenta que estaba yo tan apasionado con el tema de las culturas asiáticas y yo ya veía las cosas como asiático y que dije, espérate, pero estoy en desventaja, ¿no? Una cultura mexicana, una cultura latina, tiene muchas cosas que nos hacen muy importantes para los asiáticos. O sea, la creatividad, la parte hedonista, ¿no? Del mexicano, ¿no? El disfrutar. Caray, o sea, la vida la debes de disfrutar. Hasta en los negocios, porque si tú logras crear, ¿no? Construir una relación basada en la transparencia, en la honestidad, en la espontaneidad, realmente una amistad, pues es más factible que exista el respeto, que exista una conciencia, y si llegas a abordar algún negocio, pues va a haber cuidados especiales, ¿no? De ambas partes. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a un mega invitado. Es la conexión entre México y China. Samuel, bienvenido. Pues mucho gusto, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. ¿Por qué nos platicas un poquito de qué es tu organismo y cómo es que te involucraste con esta relación tan interesante entre México y China? Pues mira, realmente fue el resultado de muchas cosas, ¿no? Yo traía un historial de promoción económica que comencé con el Banco Nacional de Comercio Exterior casi después de graduarme, ¿no? Me tocó, tenían un programa que se llamaba Programa de Estadías en el Extranjero, en donde tú como universitario competías contra otras universidades, contra otros universitarios y tenías la oportunidad, si ganabas, de irte a representar a México en alguna de las consejerías comerciales, que en aquel entonces eran 42, si bien recuerdo. Entonces yo apliqué para varias y fue justamente en el 2011, en el 2001, cuando tuvimos el tema del avionazo en las torres, ¿no? En Nueva York. Yo había escogido Nueva York, pero te decían que escogieras 3 y ya ellos iban a determinar cuáles de las 3 consejerías. Total que por aras del destino terminé yéndome a Toronto. Promoción económica sobre todo involucra 2 áreas importantes. Una es la atracción de inversión extranjera, en mi caso mayormente en forma de manufactura, en lo que me he especializado, y también la promoción económica incluye lo que son las exportaciones estratégicas a mercados de oportunidad en el extranjero. A lo largo de mi carrera, esos 2 puntos son los que he estado siempre desarrollando. Después de que me fui a Toronto, me tocó irme un rato a Europa a seguir mis estudios. Regreso, varias cositas que me quería quitar la espina de varias cosas, hasta de apicultor me fui a trabajar a ¿Trabajas Estados con Unidos abejas? con abejas, ¿no? Me di un tiempo para pensar bien mi futuro, ¿no? Y ese tiempo fue pues convivir y aprender de las abejas en Estados Unidos. Digo, iba de la mano con lo que estaba haciendo porque el dueño de la empresa, un apicultor de tercera generación, quería importar miel de Ucrania, de miel de alta calidad, y me dijo, me ubicaba que yo estaba en la consejería comercial, así fue como nos conocimos, y me dice, ¿qué tal si tú me ayudas a traernos la miel de Ucrania? Y yo te enseño el negocio de la miel de abeja, que era algo que yo quería aprender. Entonces, pues, estaba yo allá perdido en un rancho en medio de Estados Unidos, pero una experiencia muy bonita. Y ahí fue cuando... Legalmente, obviamente. Sí, por supuesto. Y ahí fue cuando me di yo cuenta que tenía un programa él basado en temas de educación y todo, y por eso podías hacer ese tipo de estadías. Entonces, cuando ya regreso, se da la oportunidad con el gobierno de Baja California, con el Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico en particular, que en aquel entonces habían conformado un equipo pues impresionantemente bueno, ¿no? Estaba al frente el ingeniero Sergio Tagliapietra, uno de los pioneros en temas de shelters en México,
y estaba Mario Juárez, muy conocedor también de los temas de promoción y de atracción de inversión. En tiempos de gobernador estaba Eugenio Lordui. Yo nunca he sido político, ni he estado afiliado a ningún partido, ni mucho menos, y siempre he navegado con la bandera y es la realidad de que soy técnico, ¿no? Y a mí me gusta lo que hago y así me han invitado a diferentes partes, con diferentes gobiernos. Entonces, pues seguí esa ruta y realmente lo que me unió a China y a Asia en particular fue una invitación. Se enfermó uno de mis compañeros promotores de inversión. Yo era promotor de inversión para el gobierno del estado. Y un señor ya mayor, el ingeniero Lepe, me habla a mi teléfono de la oficina y me dice, oye Samuel, fíjate que viene, no sé si escuchaste que viene una agenda de trabajo de Asia, de China, y yo ahorita estoy en cama, me enfermé, ya era un señor grande. Y ya hablé con el secretario, ya hablamos con el gobernador y pues tú estás designado para recibirlos y para hacerles la agenda y todo. Yo creo que tenía 2 semanas trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero ellos ya sabían que traía yo un historial de recibir empresas del extranjero. Entonces dije, pues, híjole, pues nunca he tratado con los chinos. No sabría ni por dónde empezar. No, tú puedes, tú te vas a encargar. Pero no sabías ni chino. Ni... Todavía no sabía chino. Entonces, pues recibo la delegación y después me entero que es una delegación de muy alto nivel del gobierno central. Y en aquel entonces estaba aquí en la embajada de China el señor Wang, que después se fue de cónsul creo que estaba en Argentina y ya después le perdí la pista, pero un personaje bastante interesante que nos hicimos buena amistad. Les fue muy bien en la agenda, quedaron muy contentos y entonces ya me ubicaron a mí desde ese momento como el vínculo en Baja California para temas de Asia y particularmente de China. Ya me hablaban directamente, ¿no? Después de que fuimos avanzando con temas en Asia y en particular China, en algún momento se me pidió armar una agenda de trabajo y visitamos ahí a los principales grupos. Muchos de ellos ya están en México, cuando no sabían nada, ¿no? de México, realmente no sabían nada. O sea, de hecho les decíamos en alguna empresa por ahí, les decíamos Baja California, y decían, sí, California, Disneylandia y Hollywood. No ubicaban. No ubicaban que había una Baja California del lado mexicano. Y esa empresa, fíjate, esa era Hisense. Nos recibió el presidente de Hisense y ahorita, pues, 6 años después se ubicaron en Rosarito, ¿no? Entonces, fuimos pioneros en el tema de la atracción de inversión, enfocándonos en el mercado chino. O sea, cuando nosotros llegamos a picar piedra a China, nadie estaba pensando en que en algún momento las empresas chinas iban a venir para acá. O sea, era realmente algo muy innovador. Me atrevo a decir que fuimos los pioneros. Y esa agenda, pues imagínate, Huawei, Hisense, Haier, casi muchísimas de esas empresas que armamos en esa gira ya están en México. Entonces, en algún momento pasa el tiempo, tanto recibimos agendas de trabajo como mandamos delegaciones para allá y fuimos construyendo. Y entonces ya en China veían a Baja California, ¿no? Como un probable destino de inversión. Y a México, porque a la par de que promueves tu estado, pues también promueves todas las bondades del país. Cuando yo ya estaba a punto, porque mi intención siempre era independizarme y abrir mi consultoría. Entonces, cuando yo ya estaba a punto de dejar esa labor para el gobierno del estado, salió la inquietud de abrir una oficina de aquel lado y tener un representante. Y me dieron esa oportunidad, me ofrecieron oye, ¿te interesaría irte a Asia, abrir una oficina de representación para el gobierno de Baja California? Entonces me agarraron un poquito desprevenido, yo ya traía otro plan, pero a la hora de la hora creo que tomé la decisión correcta y dije, bueno, me voy a esperar un poquito más para el tema de la consultoría, creo que hay mucho que hacer y aparte traíamos trabajo, traíamos muchas cosas que cerrar
de aquel lado. Que de hecho muchas de las cosas que se cerraron ya con una otra administración, o sea, ya era otro gobernador, o sea, hubo una continuidad muy padre también. Pero llegó el momento en donde yo ya sentí que las cosas que traíamos, pues las dejamos encarriladas para el Estado, y entonces yo ya, independiente del Estado, me regreso a China, y allá es cuando le dimos forma a JSL, mi empresa. ¿Qué significa JSL? Son mis iniciales, puse mi nombre por delante, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues eso fue en el 2012, más o menos, creo que fue en el 2012. Hace 11 años. Ya pasó, más de una década, y afortunadamente pues hemos hecho muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Hemos llevado varias delegaciones de diferentes estados de México, algunas de gobierno, algunas empresariales, mixtas, y nunca hemos quitado el dedo del renglón, o sea, los temas siempre han sido los mismos. Obviamente que el mundo cambia, las industrias evolucionan, y te vas adaptando y vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Posteriormente, bueno, cuando yo estuve todavía con el gobierno del estado allá, le dimos forma a la primer cámara de comercio entre China y México. Jóvenes, todos en sus 30, 32, 34 años, yo creo que era la persona mayor ahí, y éramos 5 chavos, ¿no? 4 hombres, una dama, y hasta la fecha el consejo, la Cámara México-China sigue muy activa, y yo soy el representante de la Cámara en esta región del noroeste del país. Después, conforme fue evolucionando el tema de la consolidación de atracción de inversión, de proyectos grandes, nos dimos cuenta que había como un ecosistema que no tenía nombre. O sea, había ciertos personajes que tenían conocimientos muy enfocados a las economías asiáticas, cada quien desde su perspectiva, desde materia fiscal, materia legal, importación, exportación, o sea, logística. Y nos dimos cuenta también que la región, el noroeste del país, en particular Baja California, se comporta en relación a las economías asiáticas de una manera muy distinta. Entonces, creímos importante formar, conjugar todo ese conocimiento, y al final se reduce a personas para crear el Consejo Empresarial Asia Baja California, que es un consejo que realmente está hecho con la intención de que profesionalizar de alguna manera, tener agentes profesionales para cada área en materia de la promoción económica y la recepción de inversión extranjera, ¿no? Porque aunque yo me he enfocado y la mayor parte de la inversión extranjera que hemos manejado tiene que ver con la industria maquiladora, hay otras vertientes también muy importantes, como es la turística. Hay, nada más hablando de turismo, tienes varias vertientes, ¿no? Hay turismo muy especializado, turismo médico, turismo de negocios, turismo, o sea, hay un turismo de lujo que lo que quiere. La verdad es que sí vemos que hay mucha oportunidad, se ha acrecentado. Como sabes, el entorno geopolítico global, pues los últimos 5 años ha sido de muchos cambios, ¿no? Y si no estás al día, y si no más o menos puedes entreleer para dónde va la cosa, pues te quedas fuera, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos hecho también va en podernos anticipar a las cosas que se están dando de forma muy orgánica, ¿no? Y ahorita el organismo que tienes aquí en Tijuana, ¿cuáles son sus funciones principales? ¿Qué relaciones ha empezado a tener? ¿Con qué empresas, se puede decir, están trabajando? ¿Algunos casos de éxito que tengan? Bueno, no es mi organismo, no me atrevería yo a decirlo así. Más bien estamos conjugando el conocimiento y el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Tenemos trabajando, fíjate, se oficializó el consejo justamente antes de la pandemia, en el 2019. Se nos atravesó la pandemia, obviamente a todos nos creó un poquito de turbulencia, y ahorita el último año hemos ido dando forma con mayor
Con mayor fuerza. Fuerza, robusteciendo un poquito el esfuerzo. Y bueno, las actividades que nosotros ofrecemos, por ejemplo, a empresarios, sobre todo que vienen del extranjero y también a los regionales, pues al final se reducen a el promover una interacción, pero una interacción virtuosa, ¿no? En donde ambas partes se vean beneficiadas. Porque creemos en ahorita ese balance. está la situación, ¿no? De Estados Unidos y China, y viene el famoso nearshoring. No sé si puedes darnos una introducción de lo que es el nearshoring. El nearshoring es algo que en realidad no es nuevo, es algo que se ha dado en México desde hace muchos años. Nearshoring quiere decir que vas a estar cerca de tu mercado. En vez de estar fabricando muy lejos de tu mercado, involucra impuestos, logística, tiempos, diferentes horarios, o sea, a veces todo eso no hacía mucho ruido mientras pudieras tener una mano de obra barata. Cuando tú desarrollas también tengo estudios en desarrollo económico, y desde la perspectiva de desarrollo económico, cuando tú desarrollas una economía, provocas el desarrollo o estimulas el desarrollo económico, pues las personas que viven en cierto territorio, cierto país, cierta ciudad, van a experimentar una alza en sus expectativas, en su capacidad económica, o sea, van a estar percibiendo más. Las cosas se da de forma natural una inflación, o sea, las cosas comienzan a costar más. Entonces llega un momento en donde ya no se puede la mano de obra barata. Claro. Es consecuencia del desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Que es natural que... Como un círculo, ¿no? O sea, como que vamos a ir porque es mano de obra barata y aumenta la calidad de vida y el precio de vida. Ya no es tan barato. Las cosas que lo hacían tan atractivo, a lo mejor ya no lo hacen tan atractivo. Sí, pero China también ya no es un lugar barato, ¿no? A eso me refiero precisamente. Tim Cook dijo, ¿no? Los de iPhone y Apple, no sé a qué parte de China van ustedes, pero realmente China ya no es barato. Lo que tiene China es que tienen mano de obra y equipo calificado. ¿Ahorita crees que México ya vaya a ser como, de alguna manera, un complemento más grande para Estados Unidos? O sea, es que mira, una cosa es lo que se habla, lo que los políticos nos dicen, lo que los medios impulsan, y otra cosa es a veces lo que sucede de manera orgánica, ¿no? Al final, en un mundo capitalista o desde la perspectiva capitalista, pues el fabricante va a tratar de aligerar costos, ¿no? Ampliar sus márgenes de ganancia. Y cuando tratan de hacer esto, pues se van a otros países en donde tienen esas posibilidades, ¿no? De bajar sus costos. Ahora, después de la pandemia y durante la pandemia nos dimos cuenta de qué tanto podía afectar el tema logístico de un momento a otro. El tema de los horarios, de repente, no sé, cambios o fluctuaciones en el precio del petróleo. O sea, hay muchos factores. Y al final hay empresas que tenían un mercado o tienen un mercado muy importante en Norteamérica, particularmente hablando de Estados Unidos y de Canadá, que se benefician de la cercanía y aparte del tratado comercial, ¿no? Que curiosamente, justamente antes de que se diera la pandemia, habíamos ya hecho algunas adaptaciones al que originalmente era el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, esas adaptaciones, pues parecería que entreleyeron lo que venía, ¿no? Porque se ajustaron, por ejemplo, cosas en el sector de la industria automotriz, que ha sido uno de los principales sectores que ha estado llegando de Asia. Y para responder a tu pregunta, se está dando de manera más marcada esa tendencia de que las empresas extranjeras lleguen a México, no nada más como un trampolín para que sus productos terminen en Norteamérica, sino que acuérdate también que México es el país con el mayor número de tratados comerciales. O sea, desde México pueden llegar a otras partes. O sea, tienes muchos beneficios. México es como el amiguero del mundo. Pues fíjate que
ha sido un proceso interesante porque nos dimos a la tarea con diferentes gobiernos, bajo distintas administraciones, de cerrar esos convenios con muchos países y economías desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en la universidad estudiando negocios internacionales, pues ya estábamos viendo el tratado comercial con la Unión Europea, cuando en realidad tenía poco tiempo. Ha sido un proceso de muchos años en donde no se había aprovechado, pero ahorita creo que ya estamos en un momento en donde se está aprovechando más y el potencial es gigante, ¿no? Entonces, yo creo que México está en un buen momento por muchos motivos. Uno de ellos es el nearshoring proveniente de Asia, ¿no? Acuérdate que también muchas empresas norteamericanas tenían sus operaciones allá. No nada más los grupos de allá, los chinos, ¿no? O los asiáticos, sino que empresas que vendían a Estados Unidos manufacturaban en China, ¿no? Entonces, esos son los primeros en venir, ¿no? Y los que no hacen a veces tanto ruido porque pues hay infinidad de marcas que a veces vemos en Walmart o pero no necesariamente son tan evidentes esos movimientos. Pero a la hora de que te vas a un estado y dices, oye, ¿cuánta inversión extranjera recibieron? Y te das cuenta que durante los 2 años, vamos a decir que fueron 2 años pandémicos, pues llegaron a México casi $4 billones en inversión extranjera en forma de manufactura, ¿no? Está pasando y creo que hay potencial para que siga creciendo. La pregunta, y desde la perspectiva otra vez de desarrollo económico, siento que es, ¿cómo le haces para potencializar esas inversiones? O sea, ¿cómo le haces para sacar el mayor beneficio como país, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen sectores, vamos a hablar, por ejemplo, de la minería. En la minería, a veces llegan las empresas, se les otorga los permisos necesarios para poder hacer extracciones de ciertos minerales, y la inversión que se hace realmente es en maquinaria, ¿no? No contratan tanta gente, traen estrategias fiscales muy fuertes. Entonces, lo que se queda aquí en el país es mínimo, y lo que se llevan son los recursos naturales. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo nada más, pero hay infinidad de oportunidades de negocios para grupos internacionales que quieren tener una operación en México, que México no está maximizando, no está aprovechando, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que concientizar, porque tampoco los gobernantes pueden ser todólogos, ¿no? O sea, por eso se necesita conjugar esfuerzos entre gobierno y el sector privado para que podamos entender esas mecánicas y en dónde están las oportunidades. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Los chinos, ¿qué hicieron cuando dijeron, ¿sabes qué? Fueron muy agresivos cuando decidieron convertirse en la fábrica del mundo. Dijeron, ¿sabes qué? No vas a pagar por la tierra, no vas a pagar impuestos en 5 años, te voy a ofrecer la mano de obra calificada de las más baratas en el mundo. Pues, ¿quién podía decir que no? ¿No? Pues, se llevaron a todos los grupos que decían, no, pues yo me voy. Pero pusieron condiciones, ¿no? Una de las condiciones era, te asocias con un chino. Otra de las condiciones era que iba a haber una transferencia tecnológica. O sea, se aseguraron de que hubiera una transferencia tecnológica, y por eso ahorita ves que cuando ellos a lo mejor en un inicio no tenían sus propias tecnologías, ahorita incluso ya superaron a muchas de las tecnologías que habían llegado allá. La 5G. ¿No? Entonces, si se piensa bien cada oportunidad y se ponen las reglas del juego, eso ya le pertenece, te digo, tiene que ser una unión entre gobierno y sector privado para hacer buenos planteamientos, porque no nada más es, ay, sí, que vengan las empresas, y no, ¿qué se queda? ¿No? ¿Qué se queda en el país? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Estamos en un momento, en una oportunidad muy grande, pero a la vez hay mucho trabajo por hacer, de concientizar, de planear y de establecer las reglas del juego. No nada más los tratados comerciales que tenemos establecen las reglas del juego como tal. En materia de impuestos también hay una gran oportunidad, ¿no?
para que, ok, vas a producir aquí, vas a ganar mucho, vas a tomar todas estas ventajas, pero ¿qué se va a quedar en nuestro país? Yo creo que por ahí va la... Sí, es algo que pues no está pasando en México, ¿no? Pudiéramos hacerlo mejor, o sea, hay mucho espacio para mejorar. No que lo estemos haciendo mal, pésimo, no, pero por ejemplo, te puse el ejemplo del sector de minería. Ahí hay mucha oportunidad y aunque el presidente ha hecho algunos ajustes últimamente, recientemente, para proteger, por ejemplo, algunos materiales. El litio. No, sí ha habido algunos esfuerzos, pero hay todavía un margen muy amplio para hacer ajustes que puedan ser de beneficio al país, ¿no? Y por ejemplo, las oportunidades de aquí para allá. Bueno, cuando de repente hablamos de ese desarrollo en donde de repente las personas ya tienen un alto poder adquisitivo. Acuérdate que China tiene un poco más de 1.4 billones de personas. Es un mercado bueno, ¿no? Sí, entonces la gente dice, y siempre digo, hay muchas cosas que como grabadoras llegaban los mexicanos, porque recibí yo todo tipo de delegaciones de México allá, y siempre era algunas frases que muy similares se repetían, ¿no? Y una era, si les vendemos una paletita a cada chino, ¿no? Así. Y fíjate que curiosamente sucede al revés, o sea, un país tan grande, con una población tan grande, más bien el trabajo está en focalizar tu esfuerzo y en trabajar con nichos, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, como país en México, la capacidad, por ejemplo, vamos a hablar del campo, la capacidad de producción en el campo no sería sustentable si enfocamos nuestros esfuerzos a ser el máximo proveedor, el mayor proveedor para China, por ejemplo. China tiene un problema fuerte en tema de alimentos, o sea, el 11% de la tierra en China es cultivable. Está muy grande China como para que solo el 11%, ¿no? Por muchos temas, tiene que ver con el uso de muchos años de la tierra, por las tierras accidentadas en el sentido de que hay mucha zona montañosa, hay mucha agua, es uno de los países con más agua del mundo, pero también hay muchísima población, o sea, tú te subes un tren y cruzas de un extremo al otro del país y van a ser muy pocos los espacios que vas a ver vacíos, o sea, casi todo tu camino vas a ver edificios. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que tienen que importar. Más del 60% de los alimentos en China hoy son importados. Entonces, sí tenemos una posibilidad de vender alimentos a China, pero tienes que escoger muy bien tu sector. Sí, creo que el alimenticio, el puerco, ¿no? Era uno de los alimentos es que consumen mucho. Es el productor más grande de puerco y el consumidor más grande de puerco del mundo. Y cuando tuvieron el problema que venían algunas carnes infectadas y que tuvieron que deshacerse de muchísimos cerdos, el mundo se dio cuenta que tenían reservas. No sé si te acuerdas de eso, que tenían, haz de cuenta, naves industriales con congeladores llenas de cerdo para ya estaban preparados para una escasez, ¿no? Y de repente se volvió una oportunidad muy grande para países en todo el mundo vender carne de cerdo. Y fue cuando se certificaron varias granjas aquí en México, varias plantas, y y todavía están vendiendo. Pero la idea aquí sería, o lo que quiero transmitir es, sí definitivamente hay una oportunidad muy grande. Yo trataría de encauzar a los exportadores o gente que quiere convertirse en exportador y venderle a esos mercados, en focalizar los esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque vas a maximizar tus ganancias. Uh-huh. Si te vas a los mercados premium, por ejemplo, que ellos quieren productos que sean sanos, de origen limpio, que tú puedas... Orgánico, ¿no? Si tú puedes demostrar la limpieza y el buen trato de tu producto, porque es un producto premium, ahí hay un margen que aquí no te pagaría la gente. Aquí no nos importa si es orgánico. Bueno, 99% de la población. Y a lo mejor hay mucha gente que sí se cuida mucho, sí, o aquí en Estados Unidos, pues le vendes a Estados Unidos, pero
como hay mayor oferta de ese tipo de producto aquí en regionalmente hablando, allá no necesariamente, pues se convierte en un atractivo y tú puedes maximizar el beneficio en cuanto a tus ganancias, ¿no? Tus márgenes de ganancia. Oye, ¿y qué crees que vaya a implicar para el empresario o sí, para el director mexicano de su empresa que ya está establecida aquí en México, el hecho de que vengan más empresas asiáticas? Pues mira, es una tendencia que no es ajena, sobre todo aquí en la región. Tenemos más de 40 años recibiendo empresas de Asia, ¿no? Llegaron los japoneses, los coreanos. No estoy diciendo que sean las mismas, la misma cultura, son bastante, hay muchas diferencias entre una cultura y la otra. Pero somos un caldo en el noroeste del país de muchísimos ingredientes. O sea, aquí llega gente de todo el mundo. Tenemos 40 años recibiendo, por ejemplo, empresas asiáticas y siento que estamos muy bien preparados para seguir recibiendo grupos del extranjero y sobre todo estos grupos que estamos comentando ahorita asiáticos. Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor en otras partes del país, en donde ahorita hay un auge también, hay zonas, el presidente hizo una gran promoción y labor por detonar economías e infraestructura, por ejemplo, en el sur del país, y eso ha provocado el que de repente, en donde no había oportunidades industriales, ¿verdad? Realmente no se percibía así. Te puedo mencionar a lo mejor como el estado de Yucatán, en donde está recibiendo ahorita inversión industrial que antes no figuraban. A lo mejor ahí todavía no traen ese historial y entonces sí se requiere una transferencia tecnológica. A veces es hasta de percepción, porque tenemos una manera de hacer las cosas. Una cultura laboral. Totalmente, ¿no? Entonces, hay una historia muy famosa de hace 30 años que llegaron empresas, bueno, mejor no voy a decir nombres, pero son coreanas y... pero hubo ahí temas que eran puramente culturales que se tuvieron que resolver. Yo escuché de una empresa coreana que empezó a golpear a los operadores y los operadores empezaron a defender. Bueno, esa no la había escuchado, pero sí hay situaciones en donde tenemos que estar sensibles culturalmente. Es otra visión del mundo. Es muy difícil que alguien te pueda transmitir su cultura cuando no se dieron cuenta o no se dan cuenta que esa es la cultura que traen. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué ejemplo nos podrías dar ya acotado a su manera de tratar a las personas? Mira, el mundo occidental, lo voy a reducir algo, el mundo occidental del cual nosotros estamos muy influenciados desde que hubo la mezcla con España, con el europeo, vive un poquito más a veces en el mundo subjetivo. O sea, tenemos muchos conceptos. El mundo occidental tiene muchos conceptos que a veces en Asia son más prácticos, ¿no? Un ejemplo así sencillo. Una vez estaba yo en Shanghai y vi a una mujer, una americana, furiosa, pegándole así a un taxi así en el cofre, así, porque él iba a pasar y ella se estaba cruzando la calle. En el mundo occidental el concepto es: yo traigo un auto, te puedo hacer daño, entonces ay caray, iba a usar un pochismo. El peatón, pues es el que tiene el derecho de paso, ¿verdad? O sea, a ver, yo traigo el auto, me paro, por favor, pasa, ¿no? Digo, cada vez existe a lo mejor menos esa cordialidad, pero allá no se tiene de esa manera. Allá es muy práctica la visión. O sea, allá es: hey, más te vale que te quedes ahí porque yo traigo un auto, te puedo hacer daño. Entonces, oye, trae un auto. Entonces, ¿me entiendes? Sí. No es tan subjetiva a veces la visión. Es más práctica en ese sentido. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Sí. Yo le dije: oye, pero o sea, es que aquí es diferente. Aquí no estás en Estados Unidos, le dije. Si no te gusta, regrésate. Por ejemplo, hablando de China en particular, porque Corea y Japón se comportan de manera distinta, ¿no? Y Tailandia y Singapur, o sea, acá son diferentes mundos.
hay ingredientes que están fundamentados en filosofías y hasta religiones muy antiguas de la zona, ¿no? O sea, el confucianismo, o sea, el confucianismo está ligado a la mayor parte de las culturas en Asia. O sea, hay un fundamento ahí que todas afecta, por ejemplo. Y ves esos ingredientes en las diferentes culturas. Pero hay particularidades muy importantes. Yo siento que sí debemos de estar sensibles, ¿no? Ellos también, ¿no? O sea, también nosotros debemos, nuestra labor también es sensibilizarlos a ellos a cómo son las cosas acá. O sea, no nada más es nosotros nos vamos a adecuar. Tiene que haber una homologación que a veces es el trabajo, gran parte del trabajo que uno hace como consultor. Claro. A veces yo he visto, me ha tocado ver que se caigan negocios importantes por un error de comunicación o de empatía cultural. O sea, porque a veces son cosas tan sencillas como, por ejemplo, el orden de poder. El orden de poder en China es vertical, ¿no? O sea, está el jefe y luego vas para abajo, el orden de mando, ¿no? Y tiene muchas implicaciones. O sea, tú tienes que al jefe, al mero, al big boss, ¿no? Le tienes que dar cara. Es un concepto asiático, que ese sí está en todas las culturas allá. A ver, tú le tienes que dar su lugar al jefe, es el jefe. Si tú, por ejemplo, el trabajador, o vamos a suponer cualquiera que esté debajo del jefe, hace algo que está mal, que se equivocó, y tú ya no hablas con él y tratas de solucionar con él, sino que te vas para arriba, pues va a ser muy efectivo para solucionar el problema, pero lo malo es que esta persona que está debajo del jefe va a quedar muy mal. Te brincaste al rango. Entonces, tienes que saber, se puede y se debe hacer en ciertos casos. A veces lo tienes que hacer. Si, por ejemplo, tú estás comprando un producto allá, estás trabajando con el técnico comete un error que te está echando a perder tus tiempos programados y eso tiene implicaciones en costos o contratos que tú tenías, pues lo tienes que solucionar y el tema del error pues le tiene que costar. Hay maneras en donde tú puedes tener esa conversación con el ingeniero y en un entendido hacer la aproximación con alguien que esté por arriba y entonces de una manera suave, ¿no? Tú suavizas a lo mejor, porque también los quieres de tu lado, si son tus proveedores, pues quieres que haya armonía, ¿no? Puedes llegar al jefe de una manera distinta, el jefe va a tomar las riendas del tema con su súbdito, ¿no? Y pero hay maneras que lo debes de hacer, ¿no? Hay maneras que lo debes de hacer. A veces, por ejemplo, en China te decía, me acuerdo de una película muy importante, un documental que hicieron unos franceses sobre la famosa presa de las Tres Gargantas, ¿no? Que casi quedó una ciudad del tamaño de Tijuana debajo del agua cuando decidieron usar ese espacio que era como cóncavo, para retener toda esa agua. Entonces la gente eran millones, o sea, eran millones de personas, creo que era del tamaño como de Tijuana, si bien recuerdo, más de 2 millones de gentes. Y les dijeron, pues se tienen que mover. Inundaron toda una ciudad. Inundaron la ciudad y se tienen que mover, pero era porque necesitaban el agua, el país necesitaba el agua. Entonces el francés le pregunta a una de las personas, oye, ¿y no te molesta que de repente toda tu vida que tenías viviendo aquí? Y dice, es un pequeño sacrificio de mi parte y de mi familia por el bien de todos. O sea, todo el país. Sacrifico la pequeña familia por la gran familia. Esas fueron sus palabras, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bárbaro!, ¿no? O sea, ves el concepto que tienen del bienestar común, pero a un nivel macro, ¿no? Y cómo son capaces a veces de... O sea, en el mundo occidental sería, ¿cómo es posible eso? Posible. Y muchas veces lo han abordado de una manera como si fuera algo pésimo. Pero cuando entiendes la perspectiva de ellos y que realmente lo están viendo de esa forma, dices, qué bárbaro, pues es una visión del mundo totalmente distinta. Y por eso tienen
tantos logros, ¿no? Aparte la tierra pertenece al gobierno, ¿no? Bueno, sí, ahí hay un tema en donde... Digo, por eso también se pueden hacer grandes movimientos. Sí tienes tú legalmente, o sea, sí están protegidos en muchas formas. A mí me tocó muy de cerca ver unas personas en donde se iba a construir un metro y tenían toda la vida viviendo muy de cerca porque eran familiares de la madre de mi hijo y me tocó ver cómo el gobierno les dio otra propiedad más moderna, más bonita, pudiera decirse más costosa, para que les ofrecieron eso para hacer ese desplazamiento. O sea, no fue algo así. No llegan y No salen es esa todos. brutalidad de la que te hablan. O sea, no, realmente sí hay muchos cuidados que aquí a veces hasta desconocemos, ¿no? Personas mayores que requieren atenciones médicas especiales. Me tocó verlo también de cerca. El señor había sido militar y en su juventud se le había dañado un ojo pero algo leve, no creas que perdió el ojo ni mucho menos. Y él tenía ya de por vida, o sea, él podía escoger el médico, estudiar bien con qué médico quería ir, y el gobierno le cubría gran parte de lo que le iba a costar, incluso ir a la ciudad para que lo atendieran, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el mundo occidental a veces no conoce, de sistemas que pues los han ido perfeccionando a lo largo de muchos años. Obviamente que hay ciclos en la humanidad, ¿no? Todas las cosas cambian y llegas a un clímax y luego hay un descenso en todas las culturas, en todos los órdenes sociales. Pero yo siento que hay muchas cosas positivas que podemos también aprender de esos mundos, ¿no? O sea, hay que conjugar muchas cosas. Claro. El mexicano se sabe divertir, sabe disfrutar la vida. O sea, eso es lo que los asiáticos, por ejemplo, valoran mucho, que vienen aquí, se sienten súper relajados, o sea, no tienen que cumplir con tantas expectativas sociales. No hay tantas normas sociales tan estrictas. Mucho menos, ¿no? Y esa es una parte que por eso el sector turístico es interesante para ellos, ¿no? Les encanta vernos bailar, vernos disfrutar, vernos tener una conversación altisonante, o sea, para ellos es bien interesante, ¿no? Y sí son cosas bonitas que tenemos, por ejemplo, los latinos. Entonces, yo creo que conforme el mundo se va, cada vez estamos más unidas las diferentes culturas, pues podemos rescatar lo mejor de diferentes culturas. Estamos en una época muy bonita para eso y los negocios son un vehículo, ¿no? Porque claro, en el negocio te tienes que entender ¿no? Con la persona que está haciendo negocios, tienes que llegar a un entendido y un entendimiento, y para eso te nutres de la cultura y ellos se nutren de la tuya, ¿no? Oye, ¿y no se sorprenden los empresarios chinos cuando te ven hablar chino? Pues mira, yo el chino lo practico más con personas cercanas que cuando estamos haciendo negocios, y te voy a decir por qué. Y sí, siempre se sorprenden, ¿no? Pero creo que te lo comentaba el otro día, y no es por tirarme un balazo en el zapato como decimos por acá, pero el hablar mandarín, o vamos a decir cantonés, que yo no hablo cantonés, pero tengo amigos que hablan cantonés, no te diría que es la parte más importante para nada. Para nada. O sea, la parte que yo te diría que es la más importante es el tener la sensibilidad cultural. Porque mira, si tú te sientas en una mesa para negociar un tema, si tú vas, visitas una empresa y ya estás llegando a la parte medular técnica del negocio, el lost in translation, ¿no? O sea, se pueden perder, aunque tú hables perfecto mandarín, se puede dar, porque a veces hasta no les cabe que estás hablándoles en su idioma, ¿no? O sea, sí para ellos es bien interesante cuando ven a un foráneo hablar un buen mandarín. Entonces, se presta a que a veces no capten algunas cosas o las entiendan de otra forma. Y para las negociaciones, por ejemplo, yo siempre llevo
a mi traductor, siempre, ¿no? Para que no haya ningún malentendido, ni siquiera la posibilidad remota. Claro. O la excusa de que... Pues a veces puede ser excusa, ¿no? Pero mira, la parte cultural es la que debemos de conocer, los manerismos, la etiqueta, qué tan importante a veces es en un momento preciso hablarle a la persona correcta y no ignorar a la persona que merece en ese momento la atención. Sí. Hasta la forma en donde como te sientas cuando vas a una comida, ¿no? Que a mí me enseñaron casi muy... Llegando a China, me dijo una amiga que todavía es buena amiga mía, que trabaja allá con el gobierno, me dijo así, habla español, y me dijo, Samuel, en China decimos que las mayores batallas se libran en la mesa de la comida. Entonces yo dije, caray, a ver. Entonces ya cuando ella me dio ese secretito, así, ese tip, pues abrí los ojos y me di cuenta que a esa comida que yo iba, en donde yo sentía que me querían chiquear con un banquete y todo, me di cuenta que había una negociación de por medio, ¿no? Entonces me abrió los ojos a un mundo en donde esas culturas, si estás tratando con la gente correcta, porque también hay diferentes estratos, ¿no? Pero si estás trabajando con las personas correctas, se va a buscar un balance. Yo te doy algo, tú me das algo. Y no es conveniencia, es inteligencia. Hasta en una relación, tener ese comparativo para mí en la vida me ha ayudado a entender que en cualquier relación necesitas mantener un balance entre lo que la persona te está dando y lo que tú le estás dando. Claro. Yo no voy a hacer el típico caso de que escuchas a los mexicanos menospreciando su propia cultura. Es que los mexicanos no, para nada. Yo más bien trato de enaltecer las cosas buenas que tenemos en México. Pero si te das cuenta de cosas, no tenemos ese concepto de la reciprocidad tan marcado. Claro. Yo hago por ti, tú haces por mí, y a veces allá es casi apuntan el numerito, a ver. Aquí es, pues, si te hago un favor y a los años vengo a cobrártelo y tú ya ni te acuerdas. O a lo mejor aquí somos también más bondadosos o muy bondadosos en el sentido de decir, te voy a ayudar y realmente no estoy esperando nada, ¿no? También, claro. A veces no estoy esperando absolutamente nada. Pero a la larga, a veces hasta de forma inconsciente, si hay un score, ¿no? Si hay un score. Entonces sí, yo ya desde que me di cuenta de esto, acuérdate que es una cultura, y hablando en particular de la cultura china otra vez, ¿no? Es que imagínate... 6,000 años casi escrito, de historia escrita, ¿no? Solo en México, o sea, ir aquí a Monterrey, ir a México, al DF ya es diferente. Ahora, de aquí a China... Dímelo a mí, que estuve en Yucatán casi más de casi 5 años. Y en Yucatán es otro mundo. O sea, es un mexicano muy diferente al mexicano del noroeste del país. Muy, muy, muy diferente. Y que también lo bueno que traía yo los antecedentes de haberme adaptado a otra cultura, pues me permitió también estar más receptivo. Es como cuando aprendes un lenguaje, te cuesta menos trabajo aprender otro, ¿no? Dicen que hasta neurológicamente eso sucede. Y a veces cuando estás receptivo a una cultura, siempre buscando el balance, ¿no? No te vas a adaptar a tal grado que vayas a entender otra cultura sin tratar también de transmitir lo que es tu cultura y estar tú seguro de tu cultura, ¿no? Ese es el arte, ¿no? De mantener ese balance. Porque sí, en algún momento yo me di cuenta que estaba yo tan apasionado con el tema de las culturas asiáticas y yo ya veía las cosas como asiático y que dije, espérate, pero estoy en desventaja, ¿no? Claro. O sea, estoy en desventaja porque yo me quiero adaptar a otra cultura que no es la mía y entonces pues siempre voy a estar en desventaja. Así como me voy a sentar a negociar algo, ¿no? Entonces de repente tienes que rescatar todo lo bueno. Una cultura mexicana, una cultura latina, tiene muchas cosas que nos hacen muy importantes para los asiáticos. O sea, la creatividad, la capacidad de la parte
hedonista, ¿no? Del mexicano, ¿no? El disfrutar. Caray, o sea, la vida la debes de disfrutar. A veces la honestidad, la transparencia, la apertura, o sea, todas esas cosas son muy valiosas hasta en los negocios, porque si tú logras crear, ¿no? Construir una relación basada en la transparencia, en la honestidad, en la espontaneidad, realmente una amistad, pues es más factible que exista el respeto, que exista una conciencia, y si llegas a abordar algún negocio, pues va a haber cuidados especiales, ¿no? De ambas partes. Y yo creo que eso es algo invaluable para los asiáticos, porque allá las reglas del juego están como, Sí. ¿no? Oye, entonces, ¿qué tipo de persona, qué tipo de empresa se puede acercar a ti? Pues mira, nosotros hemos llevado gobernantes a giras de trabajo en Asia, particularmente para la promoción de sus estados, de sus ciudades, como destinos de atracción de inversión, como destinos de turismo especializado, también promoviendo productos de exportación estratégica, le llamamos nosotros. Ese es un perfil de cliente que tenemos, ¿no? Desde la parte de gobierno que quiere impulsar o detonar las economías. Pero por otro lado, tenemos al empresario, que por ejemplo, regresando al tema del campo, ¿no? Hemos ayudado a empresas que pues están acostumbradas a depender de un mercado aledaño, en donde a veces por generaciones le vendían nada más a Norteamérica, que es la tendencia del país. Desde que yo estaba en la universidad no han variado tanto el número, ¿no? Siempre ha estado entre 70 y 80% de nuestras exportaciones van a Norteamérica. Pero se dieron cuenta, y en algunos sectores agroindustriales en particular se dieron cuenta que no podíamos depender tanto nada más de un solo mercado. La diversificación es muy importante. Y como hay estas economías emergentes en Asia, no nada más en China, está Corea del Sur, está Japón, están lugares como Singapur, que aunque Singapur es del tamaño de Tijuana, realmente es una islita del tamaño de Tijuana, tiene nichos de oportunidades bien importantes. Entonces, la gente los empresarios que están buscando nuevas oportunidades de diversificación en exportaciones es otro perfil de cliente que nosotros recibimos. Y a veces hay el parquero industrial que lo que quiere es recibir la inversión, que le compren la nave, le renten una nave industrial por muchos años. El tema es que sí, definitivamente hay oportunidades grandes. El empresario o el perfil de cliente que nosotros tenemos varía, o sea, en realidad se puede reducir a las personas que quieren optimizar las oportunidades de negocios que existen hablando de mexicanos, ¿no? Porque tenemos clientes también fuera de México, en relación a las economías asiáticas. Y te puedo decir que un 80% es China, ¿eh? Un 70%. 70% es China. Samuel, pues la verdad me alegra haber tenido esta conversación contigo. No, mucho gusto y gracias. Y estuve muy callado porque realmente sé que tenías mucho que decir y yo ignoro muchísimas cosas de China y cuál es la relación que existe. Te lo agradezco. ¿Podrías despedirnos así como con un mensaje, pero en chino? Y ya hay en los comentarios que digan qué fue lo que dijiste. Ok, a ver, híjole, me pones en una... Igual das una receta de cómo hacer tofu o algo. No. 谢谢你 Miguel Ángel， 很高兴认识你们。你们听不懂中文，可以学习好吗？ Nosotros aquí en el equipo que estamos conformando, aquí en la universidad, en la Escuela de Negocios de Baja California, les podemos ofrecer una plataforma para que ustedes también puedan, lo que les dije fue que si gustan aprender el lenguaje, también hay posibilidades aquí. Estamos ahorita poniendo al frente un diplomado, estamos también trabajando con el equipo para ofrecer clases de mandarín. Sin demeritar la importancia que tiene el lenguaje, porque hice ese comentario en algún momento, sí, obviamente que sí suma mucho el que ustedes se puedan comunicar en chino mandarín a la hora de abordar negocios y podemos facilitarles eso también, ese aprendizaje por aquí en la Escuela de Negocios de Baja California.
te agradezco mucho el espacio, nuevamente. Ya. Perfecto, muchas gracias. Pues nos vemos para la próxima y muchas gracias. No, gracias a ti, con mucho gusto.